Detesto la palabra homofobia. Fobia significa miedo, significa terror, y usted no tiene miedo, usted simplemente es imbécil. Así hablaba el actor Morgan Freeman sobre la homofobia. En 2005, España se convertía en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual. Pero no nos engañemos, quedan muchos retos por conseguir, y aunque se pueda hablar de un avance, esto para nada es una victoria. Hoy en La Oveja Roja hablaremos con Mireia, del área de libertad de expresión afectivo-sexual de Izquierda Unida, para comprender un poco mejor la situación del colectivo LGTB en nuestro país. Bienvenidos a La Oveja Roja. Hoy en La Oveja Roja hablaremos con Mireia para analizar un poco la situación del colectivo de bisexuales, gays, lesbianas y transexuales en nuestro país. Bueno, Mireia, la primera pregunta, un poco general, ¿cómo es la situación actual del colectivo LGTB en España? Vale, pues así un poco en general, ¿no? Y decir, porque hay muchas fronteras, ¿no? Y hay muchas luchas que estamos llevando a cabo. Yo creo que por un lado, dos realidades que están totalmente discriminadas a día de hoy sería por un lado las compañeras trans y las intersexuales. Entonces, por mencionar así un poco, ¿no? Las reivindicaciones del colectivo trans. Es un colectivo que fue el primero, ¿no? En salir en la lucha en Stonewall para la reivindicación de la lucha de todo el colectivo LGTBI, y a día de hoy sigue siendo el colectivo en el cual sus derechos no son reconocidos, ¿no? Es decir, siguen siendo consideradas enfermas, tienen que ser consideradas enfermas para poder tener una cobertura sanitaria, para poder comenzar por su proceso transexualizador. Por lo tanto, lo que se abogan un poco desde las luchas LGTBI es poder acabar, ¿no? con este proceso, ¿no? de despatologización, ¿no? Poder conseguir que la realidad trans esté despatologizada y no se les considere como personas enfermas. A las personas transexuales, aparte de que para poder entrar en la cobertura sanitaria, ¿no? Y para poder también modificar su mención de sexo en el DNI, ¿no? Y si se consideran pues, como enfermas, viven en una situación laboral bastante precaria. Los últimos estudios, ¿no? Dicen que el colectivo trans sufre hasta un 70% de paro, ¿no? Es decir, muchísimas, ¿no? Pues se ven abocadas a situaciones de prostitución pues eso, ¿no? O de paro. A nivel jurídico sí que es verdad que se está empezando a avanzar. Tenemos ya diferentes comunidades autónomas que tienen leyes propias, ¿no? ¿no? Es decir, leyes que trabajan el tema de la transexualidad. Creo que pues, hay algo, ¿no? que es positivo, y es que ahora el 25 de junio se va a aprobar, esperemos, ¿no? Por unanimidad, la Ley Integral de Transexualidad de Andalucía, que va a ser la primera ley a nivel europeo que despatologiza, ¿no? Es decir, que les quita, ¿no? Esta etiqueta de enfermas al colectivo trans y que les va a posibilitar libremente, ¿no? Es decir, por su propia decisión, acceder a la cobertura sanitaria sin tener que depender de un diagnóstico médico. Entonces, hay que caminar hacia ese paso, pero esto es pues, una comunidad, pero quedan todo el resto de comunidades, ¿no? Entonces, a nivel social siguen discriminadas, a nivel laboral y a nivel sanitario, pues esta es la situación que tienen. Otro colectivo discriminado, ¿no? Invisibilizado es la realidad intersexual. Es una realidad pues, que es invisibilizada, ¿no? Y es ignorada por la sociedad en general y sobre todo también por los discursos médicos, ¿no? Porque principalmente el colectivo intersexual lo que ataca directamente, ¿no? Es esa diferencia que hay, ¿no? Es esa diferencia normativa que se supone que tiene que haber entre un macho y una hembra, ¿no? Esa diferencia que nos han contado natural entre sexos. Entonces, evidentemente la intersexualidad ataca directamente a esa diferencia entre macho y hembra. Y por lo tanto, ¿qué ocurre, ¿no? con el colectivo intersexual? Es que se ven abocados, ¿no? Se ven obligados por los médicos, ¿no? A una transformación quirúrgica, a adaptar, ¿no? A asimilar su cuerpo a uno de los dos patrones, ¿no? O al patrón macho o al patrón hembra, sin poder realmente los bebés transexuales pues, vivir su intersexualidad y cuando sean mayores pues, decidir realmente sobre su propio cuerpo, que es lo que tendría que ser. Siguiendo un poco con las letras, ¿no? Pues esta es la situación de la T, ¿no? De las trans, de las intersexuales. En cuanto a las mujeres lesbianas, por ejemplo, es decir, vivimos, ¿no? Sufrimos una doble discriminación, por un lado por orientación sexual, por ser lesbianas, pero por otro lado y principalmente por ser mujeres, ¿no? Es decir, porque como el resto de mujeres estamos, ¿no? En un segundo plano, en este sistema patriarcal, en el cual pues, lo que prima, ¿no? Es el hombre, es el poder del hombre sobre el de la mujer. Entonces, las mujeres lesbianas discriminadas, ¿no? por amar, ¿no? a otra mujer y además por también ser mujeres. En este sentido, siempre, ¿no? se aboga un poco por reivindicar, ¿no? la visibilidad de la mujer lesbiana, la visibilidad en la sociedad, en el trabajo y también, ¿no? en la medicina, ¿no? La visibilidad en esos protocolos ginecológicos que nos invisibilizan y consideran que lo normal, ¿no? es una relación pues, heterosexual.
En cuanto a esto, es decir, en cuanto, por ejemplo, al tema del trabajo, al ser mujeres, evidentemente sufrimos, ¿no? Una mayor discriminación porque estamos, ¿no? en situaciones de peores empleos que los hombres, cobramos menos que los hombres, entonces salir del armario siendo mujer es más complicado porque hay un mayor miedo, ¿no? a un rechazo social y que al final pues acabes, ¿no? engordando más aún estas listas del paro que ya de por sí las mujeres ocupamos más que los hombres. Luego otra realidad que sufre una doble discriminación es la realidad bisexual, tanto dentro como fuera del propio colectivo LGTBI, sobre todo decir porque hay ¿no? como un desconocimiento, ¿no? social de que es ser bisexual, ¿no? Y sobre todo porque también atacan, ¿no? a este sistema binario, ¿no? El sistema binario de o eres homosexual o eres heterosexual, ¿no? Es decir, pero las dos cosas, ¿no? como que no se entienden. Entonces también nuestros compañeros bisexuales pues, sufren esta discriminación. Luego, centrándonos un poco en el tema de la juventud LGTBI, tenemos una juventud, se supone que estamos en un sistema de la información y que todo, ¿no? Es decir, tenemos internet, nos podemos enterar de lo que pasa al otro lado del mundo, pero sin embargo nuestros jóvenes, ¿no? continúan sin tener referentes LGTBI, ¿no? continúan a veces ¿no? Pues no pudiendo explicar, ¿no? qué es lo que les está pasando porque no tienen referentes, ¿no? y porque los medios de información asumen esta heteronormatividad y decir que lo normal no es ser heterosexual y eso es lo que muestran. Por lo tanto, tenemos jóvenes que se están educando sin referentes. Además de esto, tenemos una educación en la cual viven una grandísima violencia, es decir, cada vez hay más acoso LGTBI-fóbico en nuestras aulas. Por ejemplo, ¿no? pues uno de los estudios que sacó la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales decía, ¿no? que más del 50% de los adolescentes sufren, ¿no? acoso escolar y que hasta un 17% ha intentado suicidarse. Entonces, esto es una realidad, es decir, que está en nuestras aulas, una violencia que están viviendo nuestros jóvenes día a día y ante esto la única respuesta es mirar hacia otro lado, ¿no? Es decir, tenemos un profesorado que no está formado y un profesorado que prefiere pues, no solucionar un poco estos temas porque tampoco saben cómo hacerlo. Entonces, pues giran hacia otro lado, ¿no? Entonces, invisibilizan esta violencia que realmente está pasando y cada vez hay más casos y esto sigue aumentando. Y a esto no se le suma, pues que vivimos, ¿no? en un sistema neoliberal, un sistema en el cual el Partido Popular, ¿no? todas las políticas que ha llevado el Partido Popular y anteriormente el Partido Socialista atentan contra la ciudadanía, ¿no? Es decir, nos recortan, nos mandan, ¿no? a la precariedad y llevan a cabo políticas neoliberales de recortar la sanidad, recortar la educación. Entonces, en cuanto al sistema educativo, pues tenemos un desmantelamiento, ¿no? de lo público, nos están pues, privatizando cada día más la enseñanza y ante esto pues, nos están, ¿no? dividiendo la educación en sistemas de élites, ¿no? Es decir, educación para élites y una educación, ¿no? de segunda, para la gente pues, trabajadora y para la gente más precaria. Y a esto se le suma, ¿no? pues esta eliminación de la educación para la ciudadanía, que era la asignatura, es decir, que mejor o peor, pero sí que intentaba pues, trabajar un poco la diversidad afectivo-sexual dentro de las aulas y podía ser un poco el medio para acabar con esta LGTBI-fobia que hay en las aulas. Entonces, eliminan educación para la ciudadanía y además le dan más horas a la religión, con todo esto lo que supone. Y siguiendo un poco también con el tema de los recortes, tenemos, ¿no? una sanidad también recortada y esto repercute directamente a la gente, ¿no? que vive con VIH. Personas, es decir, se ha recortado muchísimo, ¿no? el presupuesto en atención al VIH, el Plan Nacional contra el SIDA se ha eliminado toda su partida presupuestaria. Entonces, a día de hoy tenemos asociaciones que trabajaban con este colectivo que no pueden seguir con su prevención, ¿no? o que lo hacen de una forma mucho más precaria que lo que hacían antes, ¿no? Es decir, hay estadísticas que dicen que es decir, se ha rebajado, ¿no? un 80% el presupuesto en políticas, ¿no? para prevención del VIH. Entonces, cuando tú no previenes algo, evidentemente lo que haces es que estás atentando directamente contra la salud de estas personas, ¿no? Y lo que nosotras decimos mucho, pues nos están recortando y estos recortes están haciendo que nos estén matando, porque no hay prevención y por lo tanto pues no se puede, ¿no? hacer que haya nuevas infecciones. Al revés, están aumentando, hay datos, ¿no? de que este virus, ¿no? el virus del VIH, cada vez lo están contrayendo entre 3.000 y 4.000 personas, es decir, va aumentando, es decir, en cuanto disminuye la prevención, evidentemente pues aumentan los casos de infecciones. Luego, es decir, otras batallas que tenemos que seguir dando, sobre todo el tema del LGTBI en lo rural, ¿no? Es decir, ahí es un espacio pues, muchísimo más violento, un espacio muchísimo más, pues, más machista, ¿no? Es decir, más conservador, en el cual pues, ser LGTBI, la verdad es que es una verdadera batalla cada día, ¿no? Es decir, no hay estudios de cuál es la realidad en estos lugares, entonces pues, cuando no hay estudios tampoco hay como políticas, ¿no? para atenderlos. Y luego, por último, también, ¿no? los grandes olvidados. Estamos en un sistema capitalista, lo que importa es la producción, entonces cuando dejas de producir, cuando ya no eres un agente que produce, pasas a estar relegado socialmente. Y eso es lo que le pasa, ¿no? a nuestros mayores, ¿no? y a nuestras personas mayores LGTBI,
que evidentemente, es decir, como personas mayores, pues están relegadas y aparte al ser LGTBI vuelven otra vez, ¿no?, a entrar al armario, ¿no? Es decir, se encuentran pues en residencias que no atienden su diversidad afectivo-sexual y entonces es importante, ¿no?, pues poder encontrar que estas personas pues eso, encuentren espacios de socialización, ¿no?, espacios de encuentro con sus propios compañeros. Entonces esto sería un poco el marco general de todas las luchas que hay a día de hoy en España, bueno, y a nivel internacional. Claro, de esa separación de sexos de la que hablabas al principio, surge ese concepto tan arraigado de la familia, del hombre, la mujer y el hijo, o los dos hijos. Y bueno, de ahí surge una duda que te voy a plantear. ¿Hasta qué punto es injusta la adopción en las parejas homosexuales hoy en día en España? ¿Hasta qué punto podemos hablar de injusticia, de discriminación? A ver, es cierto que cuando se aprueba, ¿no?, la ley del matrimonio igualitario, pues entonces se posibilita, ¿no?, se contempla la adopción. Es cierto que en España sí que ha habido algo positivo, ¿no? Es decir, que sí que hemos sido pues, uno de los primeros países que ha establecido la igualdad total, ¿no?, en lo relativo al matrimonio y a la adopción entre parejas homosexuales. Pero lo que sí que ocurre, es decir, es que hay unos protocolos, ¿no?, unos procedimientos muy burocráticos que lentecen, ¿no?, es decir, que retardan mucho el proceso de adopción. Entonces son muchísimos los casos de parejas homosexuales que solicitan la adopción y tardan muchos años en poder, pues al final, construir su propia familia. Entonces, pues sí que hay muchos baches en ese sentido. Y aquí yo lo que sí que quería comentar también, aparte del tema de la adopción, es que, pues, ¿no?, y en parte de todo este tema, ¿no?, de la maternidad normativa, ¿no?, esta es la familia normativa y lo que nosotras construimos, ¿no?, pues no son familias normativas para este sistema heteropatriarcal. Es lo que ocurre con las mujeres lesbianas y bisexuales y también con las solteras después de estos últimos meses, cuando se les ha, ¿no?, sacado de la cartera la reproducción asistida para mujeres lesbianas, bisexuales y solteras. Es decir, no se nos permite, ¿no?, poder construir nuestra propia familia, es decir, se nos condena, ¿no?, es decir, al no tener varón, pues por lo tanto se nos retira la posibilidad de ser madres por la sanidad pública, que es un derecho que tendríamos que tener. Entonces, aquí sí que vivimos pues una doble discriminación, es decir, una discriminación por nuestra orientación sexual, una discriminación pues por no, es decir, por no querer constituir una familia junto a un hombre, y una discriminación también, ¿no?, es decir, un sesgo también de clase. ¿Por qué? Es decir, porque las clínicas, ¿no?, de fertilidad privadas van a seguir estando, pero son clínicas en las cuales los procesos de reproducción asistida son enormemente caros, procesos a los cuales, es decir, una mujer, ¿no?, lesbiana, bisexual o soltera de clase media, ¿no?, es decir, o precaria, no va a poder acceder. Por lo tanto, se está impidiendo, ¿no?, se está impidiendo un derecho fundamental y es al de poder construir nuestra propia familia. Bueno, y con todos estos problemas que me estás planteando, ¿qué propone Izquierda Unida para solucionar esta situación y para paliar las injusticias del colectivo? Vale, yo te cuento, decir, se proponen muchas cosas, ¿no?, porque como ves, pues hay muchos frentes, ¿no?, a los que atacar, pero así como 10 puntos muy sintéticos, ¿no?, es decir, y como 10 reivindicaciones claras. Por un lado sería, pues evidentemente, decir, una lucha, ¿no?, constante, una lucha también política, desde las calles, desde las instituciones, para luchar, ¿no?, contra esta LGTBI-fobia, ¿no?, contra esta fobia a todo el colectivo LGTBI, ¿no?, pues por medio de la implantación pues, de leyes integrales que posibiliten, ¿no?, pues acabar con esta violencia que estamos viviendo. Solicitamos, ¿no?, y exigimos evidentemente una despatologización de la transexualidad. Por un lado, eliminar la transexualidad como una enfermedad mental del CIE, ¿no?, y del DSM-4. Y por otro lado, decir, seguir promulgando, ¿no?, continuar, ¿no?, y fomentar la promulgación de leyes no trans, para que puedan tener muchos más derechos de los que tienen ahora, ¿no?, y se les reconozcan todos los derechos. Defendemos evidentemente un Estado laico porque consideramos que un Estado como el que vivimos a día de hoy, que se dice, ¿no?, aconfesional pero que no es real, sino que tenemos una religión católica que es el lobbying de presión de todas las políticas, ¿no?, ahí tenemos la ley del aborto, es decir, y todas las leyes que está promulgando el Partido Popular, que muchas vienen, ¿no?, pues bajo dictámenes de la Iglesia Católica. Entonces somos conscientes de que una igualdad real, ¿no?, y una igualdad social solo podrá ser en un Estado laico, no en un Estado en el cual esté al final gobernado por la Iglesia Católica. Evidentemente también, pues, atender, ¿no?, a las personas LGTBI en cuanto a su salud. Es decir, ¿no?, consideramos desde Izquierda Unida que es imprescindible que se dote realmente económicamente, ¿no?, es decir, que se hayan pues, protocolos, ¿no?, que se haga un pacto realmente de Estado para paliar, ¿no?, el VIH y SIDA y para poder llevar a cabo realmente campañas de prevención. Luego, pues evidentemente apostamos, pues así como apostamos por una sanidad pública en la cual todas puedan ser atendidas, y también las personas inmigrantes, porque son igual de personas que cualquiera de nosotras. Abogamos pues por una educación pública, ¿no?, una educación en la cual
se pueda incluir en el currículum la diversidad afectivo-sexual, porque consideramos que es imprescindible que desde pequeños se eduque, ¿no?, a nuestros jóvenes y a nuestros niños y niñas en la diversidad afectivo-sexual, porque es la única forma de poder también, ¿no?, pues eliminar todos los estereotipos. También, ¿no?, tenemos como un compromiso por un empleo, ¿no?, y contra la precariedad laboral, es decir, porque somos conscientes de que el colectivo LGTBI, como clase trabajadora que también somos, sufrimos, ¿no?, como la clase trabajadora, todas las medidas que está llevando a cabo el Partido Popular, ¿no?, y en manos, ¿no?, es decir, bajo el dictamen de la Troika, legislando en contra de la clase trabajadora, pero además nosotros sufrimos esa doble discriminación, ¿no?, de ser también pues LGTBI. Entonces, pues un pacto, ¿no?, por realmente luchar contra el paro y contra la precariedad laboral. Exige también pues, un respeto, ¿no?, a esta diversidad familiar, un respeto a los modelos de familia que cada una quiera decidir tener, ¿no?, construir. Por lo tanto, evidentemente, trabajamos por lograr, ¿no?, que las mujeres lesbianas, bisexuales y solteras puedan de nuevo recuperar, ¿no?, puedan de nuevo entrar a la sanidad pública para la reproducción asistida. Y evidentemente también agilizar pues, estos procesos de adopción para que las familias homoparentales que decidan adoptar pues, lo puedan hacerlo en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos. Trabajamos también por un poco pues, el fomento, ¿no?, de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres lesbianas y bisexuales, ¿no?, es decir, lograr una mayor visibilidad social, ¿no?, y una mayor visibilidad política de nuestras compañeras y poder incluirlas también pues, en las políticas de igualdad de género, porque a día de hoy pues, están en muchos lugares, ¿no?, están excluidas de las políticas de igualdad. Y luego también pues, una visibilidad, ¿no?, de las personas mayores, que puedan pues, disfrutar realmente de su sexualidad de forma libre, es decir, no por ser mayor signifique que ya no puedes disfrutar de tu sexualidad. Entonces queremos, ¿no?, y reivindicamos pues, centros residenciales en los que las personas mayores puedan ¿no?, vivir libremente su sexualidad, y trabajar también pues, por un empoderamiento de la juventud LGTBI, ¿no?, es decir, por empoderarlos, poder constituir pues, asociaciones LGTBI de jóvenes y que ellos mismos pues, es decir, puedan por un lado pues, tener sus propios referentes y puedan también ser visibles y ser visibles desde la juventud, ¿no? Pues eso, pues una juventud evidentemente pues sin armarios, en las que puedan vivir dignamente, ¿no?, y puedan ser, ¿no?, y sentir como ellos y ellas deciden. Y ya para terminar, existe una ley en España, no sé si la conocerás, la ley contra la apología al terrorismo, y entonces mi pregunta es si tú crees que debería haber una ley también contra la apología a la homofobia, al racismo, al machismo, como vemos. Por ejemplo, hace poco veía a un partido nazi organizar un mundialito de fútbol por la familia, vamos, contra el matrimonio homosexual. ¿Tú crees que debería haber leyes que controlan estas manifestaciones de odio? A decir, yo creo que por un lado, entonces, a veces no se dice, no hay que censurar, ¿no?, las opiniones de la gente, es decir, pero cuando la opinión, ¿no?, es decir, o cuando una acción como esta no es censura eliminarlo, es que estas personas están atentando directamente, ¿no?, contra los derechos de un colectivo. Entonces, yo creo que en ese caso tolerancia cero, ¿no?, es decir, tolerancia cero hacia ataques como este, ¿no?, es decir, no puede, es decir, tiene que haber, ¿no?, una impunidad ante este ataque, es decir, cuando estas personas no hacen esto, vale que es lo que piensan, que creen así, pero yo no sé si lo mejor es que sea una ley, ¿no?, que elimine esto, es decir, pero lo que sí que es necesario, ¿no?, es decir, que todas las situaciones de violencia, porque este acto, ¿no?, es decir, hacer un mundialito por la familia, para mí es atacar directamente contra los derechos de un colectivo, que es el colectivo LGTBI, ¿no?, que tienen otra forma de constituir otro tipo de familia, pues todos estos actos deben de ser investigados, ¿no?, y deben de ser condenados públicamente, y eso es algo que falta, ¿no?, es decir, vemos en las televisión, ¿no?, en los periódicos miles de obispos, de sacerdotes LGTBI fóbicos, ¿no?, es decir, que nos condenan, que nos insultan, ¿no?, que nos discriminan, y sin embargo eso se muestra en la televisión, pero no hay una condena real, ¿no?, una condena social de lo que están diciendo. Entonces sí que es necesario que realmente haya una denuncia, y por otro lado decir que en los medios públicos, ¿no?, que en los medios de información también los movimientos sociales LGTBI, ¿no?, también el propio colectivo LGTBI pueda estar presente, porque no lo está, ¿no?, es decir, porque lo que sale en la televisión son por las declaraciones LGTBI fóbicas, pero no salen todo el trabajo, ¿no?, que los movimientos sociales LGTBI hacen en las calles, ¿no?, y hacen en las instituciones para lograr pues, la conquista de sus derechos, ¿no? Entonces sería importante pues, darles estos espacios, seguir condenando, y hay que condenar, ¿no?, y cero impunidad ante estos ataques, ¿no?, ante esta violencia, y evidentemente decir, esto también pasa por eliminar, ¿no?, los privilegios de la Iglesia Católica, porque, ¿no?, digo, decir, muchísimas de estas acusaciones, ¿no?, que se están llevando a cabo contra el colectivo LGTBI son acusaciones directamente que vienen de la Iglesia Católica. Entonces, paliando, ¿no?, es decir, eliminando este privilegio, y sobre todo, principalmente, pues pudiendo condenar, es decir, que se condene realmente tanto en los medios de comunicación como en las propias instituciones políticas, que se condene cualquier caso, ¿no?, es decir, cualquier acción
que atente directamente contra los derechos y contra las libertades de un colectivo, como es en este caso el colectivo LGTBI. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que el colectivo LGTBI siga conquistando los derechos que le pertenecen, con la ayuda de una población concienciada desde pequeñitos, que no se eduque a la gente en el odio ni en la discriminación de cualquier tipo. Esto ha sido La Oveja Roja, periodismo anticapitalista y feminista. Hasta otra.